Le agradezco mucho de verdad a Jorge Saavedra esta comunicación. Jorge, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, Michelle. Muchas gracias por estar aquí, por la invitación. Gracias, al contrario, gracias por atender este llamada. ¿Cómo ves de entrada tu opinión por esta solicitud para, pues, limitar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos o removerla, disolverla y crear una nueva? Pues a mí me parece muy lamentable la idea, dado que la Comisión Nacional de Derechos Humanos se creó como una exigencia a un compromiso internacional de México de defender los derechos humanos y de crear algo independiente, autónomo del gobierno, porque eso es requerido para comisiones nacionales de derechos humanos en todo el mundo. Una de las primeras puntos que se evalúa es su independencia del gobierno y de los poderes. Es por eso que debe ser una cuestión, un órgano completamente autónomo enfocado en defender derechos humanos de cualquier persona, independientemente si se considera o no se considera pueblo, porque la definición de pueblo pues, es muy ambigua, pero los derechos humanos están muy bien establecidos a nivel internacional. Sí, le llamarían la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo y estaríamos unos meses en caso de que se tome esta decisión. Los argumentos de la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Jorge, como usted lo sabe, la burocracia, los altos sueldos de los funcionarios de la Comisión Nacional y el influyentismo. ¿Ha desaparecido eso en la Comisión Nacional de Derechos Humanos? ¿Nunca existió? ¿Usted qué opina? Claramente no ha desaparecido eso, si lo había, lo sigo habiendo. Desafortunadamente es para mí como ex consejero, la señora presidenta no tiene la capacidad para tener presidir un organismo como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no tiene experiencia, no tiene capacitación en el tema y por lo tanto las consecuencias son más que evidentes en el sentido de que le ha dado un enfoque muy político, ideológico a la comisión como su imagen institucional. Eso es lo que nos preocupa, es parte de las razones por las que renunciamos, otras porque nos estaba prácticamente ignorando como consejo consultivo, de hecho ni el quórum respetaba, ni los votos se respetaba, entonces realmente para nosotros no tenía caso seguir ahí. Sin embargo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos debe seguir existiendo, debe fortalecerse, probablemente reformarse para garantizar su autonomía. Los derechos del pueblo es algo muy no muy bien definido a nivel internacional. Los derechos humanos es desde 1948, 40 años antes de lo que ellos llaman neoliberalismo, ya estaba el compromiso de los derechos humanos, de la defensa de los derechos humanos. Pero además, Jorge, como si no hubiera intervenido en algún momento el gobierno federal para justamente posicionarla como titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El que no tome unas decisiones en general por ideologías es muy distinto. Hay que reconocer también que así muchas comisiones de derechos humanos en la República Mexicana trabajan de la mano o los funcionarios son elegidos por los gobernadores en turno, por las influencias en los congresos del Estado. Pero eso es muy diferente al oficio natural de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Así es, Michelle, debe comportarse de manera autónoma, que reciba indicaciones del gobierno, de los altos funcionarios o del presidente en el caso necesario, pero tampoco con un enfoque ideológico. Para mí, estas expresiones incorporadas dentro del lenguaje de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por ejemplo, la defendamos al pueblo o defendemos al pueblo, lo tomó del discurso del presidente. El punto de decir que la CNDH viene el neoliberalismo también lo tomó del discurso del presidente. El presidente puede decir lo que quiera, porque él es el presidente, finalmente fue electo, pero la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos no puede incorporar ese lenguaje que es político ideológico al presidente. Como digo, puede decir lo que quiera, pero la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos no debería incorporar ese lenguaje. También empezó a recortar los presupuestos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en un momento en que están subiendo las violaciones a los derechos humanos, especialmente por la militarización de la vida en el país. Están subiendo y ella recortó, y el lenguaje que utilizó, la austeridad republicana, de nuevo un lenguaje político. Entonces,
lo lamentamos. Cuando el presidente dijo que iba a desaparecer organismos autónomos, ahora ya propone la desaparición de la CNDH. Pues creemos que es un enfoque muy político, muy ideológico, tratando de quedar bien con el presidente, no con el pueblo, no con los derechos humanos, sino con el presidente. No lo debería desaparecer, Jorge, no es autónoma la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque si así lo fuese, pues estarían desde hace mucho tiempo emitiendo recomendaciones al gobierno federal, a los gobiernos estatales de Guerrero, de Michoacán, de Sonora, de Sinaloa, por los hechos de violencia, las violaciones a derechos humanos que vemos todos los días en los medios de comunicación, sin editorializar y sin justamente tomar partido de lo que vive, simplemente traducir los hechos que se viven en esos lugares, y no se ve, de verdad no se siente una acción de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Para mí es un placer platicar contigo, Jorge. ¿Algo que desees agregar? Estamos a punto de irnos a una pausa, pero pues sí preguntarte, ¿quién defiende a la Comisión de Derechos Humanos? ¿En Sí, quién queda? muchas gracias, Michelle. Una cosa es la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el otro es el papel lamentable que ha hecho la actual titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sí creo, y muchos de nuestros exconsejeros creemos, que la Comisión Nacional de Derechos Humanos necesita reformarse para fortalecerse, sobre todo en su real autonomía del gobierno federal. Gracias, muchas gracias, Jorge. Que tengas buena Al tarde. contrario, gracias, Michelle, por la oportunidad. Al contrario, gracias. La charla con Jorge Savera, director ejecutivo del Instituto AHF de Salud Global y ex consejero consultivo de la Comisión de Derechos Humanos.